Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Esta frase inicial no es solo un dato histórico, es una declaración espiritual poderosa. Israel entra en una nueva etapa. El líder que los guió, los afirmó y los condujo a la conquista ha muerto. Ya no hay una figura visible que marque el paso. Ahora el pueblo debe aprender a caminar en dependencia directa de Dios. Cada generación enfrenta este momento. Cuando termina una etapa, cuando muere una temporada, cuando lo conocido ya no está. Y la pregunta no es si habrá batallas, porque las habrá, sino cómo se enfrentan esas batallas. Lo primero que hace Israel es consultar a Jehová. No avanzan por impulso, no confían en la experiencia pasada, no se apoyan en estrategias humanas. Preguntan, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Esto nos enseña que aún teniendo promesas, necesitamos dirección. Dios había prometido la tierra, pero cada paso debía darse bajo su voz. La promesa no anula la dependencia, la promesa la exige. La respuesta de Dios es clara y directa. Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Antes de que Judá pelee, Dios declara la victoria. El verbo está en pasado, he entregado. Esto revela un principio espiritual eterno. Cuando Dios envía a su pueblo a la batalla, la victoria ya está decidida en el cielo. No se pelea para ganar, se pelea desde la victoria. Judá significa alabanza. No es casualidad que Dios escoja a Judá para subir primero. En el orden divino, la alabanza precede a la conquista. Lo primero que sube delante de Dios no es la estrategia, no es la fuerza militar, no es el número, es la alabanza. Cuando la alabanza se levanta, Dios mismo se manifiesta. La alabanza reconoce quién es Dios antes de ver el resultado. La alabanza no niega la batalla, pero afirma la soberanía del Señor sobre ella. Judá sube porque la alabanza abre camino donde aún hay resistencia. Cuando el pueblo alaba, Dios pelea. Esto nos recuerda que hay batallas que no se ganan peleando primero, sino adorando primero. Muchas veces queremos que Dios actúe para después alabar, pero el orden bíblico es al revés. Alabamos porque creemos, y Dios actúa porque Él es fiel. En el desarrollo del relato aparece Adoni-Bezek, un rey poderoso, cruel, que había humillado a otros reyes cortándoles los pulgares de las manos y de los pies. 70 reyes, dice él mismo, recogían migajas debajo de su mesa. Esto representa opresión, dominio, humillación y abuso de poder. Pero llega el momento del juicio. Cuando Judá sube, Adoni-Bezek cae. La declaración de este rey es impresionante. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Aún un rey pagano reconoce que hay un Dios justo que gobierna sobre los actos humanos. Esto nos enseña que Dios no es indiferente al dolor de los oprimidos. Él ve, Él recuerda y Él actúa. El juicio de Dios puede tardar, pero nunca falla. El corte de los pulgares tiene un significado profundo. El pulgar de la mano es esencial para sostener la espada, para ejercer fuerza, para dominar. Sin pulgar, el enemigo queda incapacitado para pelear. El pulgar del pie es clave para el equilibrio y la estabilidad. Sin él, no se puede correr ni mantenerse firme. Espiritualmente, esto nos muestra que Dios no solo derrota al enemigo, sino que le quita la capacidad de volver a atacar. Hay enemigos que Dios no solo derriba, sino que desarma. Hay opresiones que no solo terminan, sino que pierden autoridad. Aquellos que te han perseguido, atormentado o debilitado, cuando Dios actúa, ya no pueden sostener armas contra ti ni correr tras tu propósito. Caen, tropiezan y pierden estabilidad. No por la fuerza humana, sino por la intervención divina. Es importante notar que todo esto ocurre después de que Judá sube primero. La alabanza activa el mover de Dios. Cuando el pueblo de Dios decide honrar al Señor antes de ver el resultado, Dios se encarga del resto. La alabanza no es un adorno del culto, es una declaración de guerra espiritual. Cuando alabamos, proclamamos que Dios reina, que Él gobierna y que la victoria le pertenece. Finalmente, Adoni-Bezek es llevado a Jerusalén, donde muere. Jerusalén, que más adelante será reconocida como la ciudad del gran rey, se convierte en el lugar donde el enemigo termina su historia. Esto es profético. Todo enemigo que se levanta contra el propósito de Dios termina sometido bajo su gobierno. Ningún poder puede sostenerse donde Dios establece su reino. Este pasaje nos enseña que después de la muerte de Josué, Dios sigue reinando. Los líderes pasan, las temporadas cambian, pero Dios permanece. Nos enseña que la alabanza debe ser lo primero en toda batalla, porque la victoria ya está en las manos de Dios. Nos enseña que Dios es justo juez, que ve la opresión y actúa con poder. Y nos enseña que cuando Dios entrega la victoria, lo hace de manera completa. El enemigo no solo cae, queda incapacitado. Hoy, como pueblo de Dios, estamos llamados a consultar a Jehová,
a levantar la alabanza primero y a caminar confiados en que Él ya ha entregado la victoria en nuestras manos. No peleamos solos, no peleamos a ciegas, no peleamos en derrota. Peleamos sabiendo que Dios va delante, que la alabanza abre camino y que ningún enemigo puede sostenerse cuando el Señor ha hablado.